Para poder comprender, sobre todo, sus principales funciones, sus competencias y las características de los órganos y las autoridades del procedimiento sancionador, tendríamos que empezar a comentar cómo se inicia un procedimiento sancionador. Como señalé en un primer momento, un procedimiento sancionador se puede iniciar como consecuencia de una denuncia, ¿cierto? Puede iniciarse también como consecuencia de un informe técnico o un informe institucional. Puede iniciar también por orden superior, ¿ya? Esto es lo primero que me parece importante identificar. Implica, por lo tanto, que antes de un pronunciamiento por parte del órgano instructor, se hace necesario conocer estos elementos: la denuncia, el informe o por disposición superior. Veamos uno por uno. La denuncia, como saben ustedes, mis queridos colegas, es un medio a través del cual el ciudadano participa, colabora con la administración pública denunciando algún hecho ilegal o una situación irregular para que ésta, conforme a sus competencias, pueda investigar e imponer las sanciones. Qué importante, fíjense ustedes, es la colaboración ciudadana para luchar contra la corrupción, para proteger los bienes jurídicos, para cautelar el interés colectivo. Pero la pregunta es si realmente hay incentivos o el ciudadano está motivado para participar activamente al lado de la administración pública. Y la respuesta es que muy poco o casi nada. Usted conoce, identifica hechos ilegales, hechos irregulares. ¿Qué hace? Solo se indigna. Me parece correcto. Creo que si nos indignamos es un primer paso para actuar y colaborar con la administración pública. Pero solo queda en esa. Tenemos que actuar un poco más allá. ¿Por qué no presentar una denuncia? ¿No? Si tenemos las evidencias, tenemos los medios probatorios, ¿por qué no convertirnos en sujetos legitimados para que podamos ser parte de un procedimiento sancionado? Justamente para promover los incentivos es que se aprobó una ley, la ley 29.542, que es la ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo. ¿Ya? Esta ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo lo que busca es incentivar las denuncias ciudadanas, otorgando una recompensa económica a aquel ciudadano que participa y colabora activamente con la administración pública. Pregunto, ¿cuántos ciudadanos a la fecha han sido beneficiados por una recompensa económica a través de su colaboración en denunciar hechos ilegales e irregulares que se dan en el ámbito de la administración pública? Hasta el momento, ninguno. ¿Qué significa eso? ¿Que está mal la ley? ¿Que no están motivados los ciudadanos, no están incentivados para colaborar con la administración pública? No. El ciudadano consciente, el ciudadano que quiere a su país, que quiere una institucionalidad seria, por supuesto que va a colaborar. Pero si colocas una ley como esta, que recoge la experiencia brasileña en la protección al denunciante y copia mal, las consecuencias son que son inaplicables algunos aspectos. Por ejemplo, la recompensa económica que se le otorga al ciudadano que presenta una denuncia para poder mover la maquinaria del procedimiento sancionador, dice que se le asignará el 50% de la multa como sanción administrativa que se impone al infractor. A ver, en el caso de los funcionarios públicos, en el régimen disciplinario que está a cargo de las entidades, ¿existe la sanción de multa? No. En la responsabilidad administrativa funcional, ¿existe una sanción de multa? Tampoco. Como pueden ustedes observar, la inaplicación en este extremo de beneficiarle con el 50% de la
multa que se le impone al infractor, lamentablemente no se efectiviza. Entonces, esto de alguna forma lo he corroborado porque encargué a una de mis alumnas que realizara una investigación de cuánto se habían beneficiado con una recompensa económica y la respuesta fue que hasta el momento no se ha materializado esta recompensa económica. Motivo de tesis, motivo de seguir investigando la importancia de esta ley, la 29.542, que es la ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo. Por otro lado, en la ley del procedimiento administrativo general, el denunciante, su protagonismo es muy limitado. Es más, solo toma conocimiento al final de toda la tramitación del procedimiento, informándole cuál ha sido la sanción que ha recibido como consecuencia de su denuncia. Pero si ha sido archivada o ha sido declarado inexistente, ni siquiera lo comunica. Por lo tanto, que también es un aspecto que merece su atención y seguramente ver su viabilidad dentro del ordenamiento jurídico administrativo como un colaborador dentro de la tramitación del procedimiento. El procedimiento sancionador se activa justamente con el protagonismo de los ciudadanos. Si queremos realmente fortalecer nuestras instituciones y proteger y cautelar esos bienes jurídicos desde el espacio donde nos ubicamos, es clave la promoción de las denuncias. El otro aspecto son los informes técnicos, institucionales, los informes orgánicos que se emiten. Por ejemplo, en materia ambiental, la autoridad ambiental, específicamente la OEFA, a través de sus unidades orgánicas, emiten informes de supervisión, por ejemplo. Los informes de supervisión son actos de administración interna importantes justamente para promover el inicio de un procedimiento sancionador. O en el ámbito disciplinario, el informe de precalificación que emite el secretario técnico es el que promueve e impulsa la tramitación de un procedimiento administrativo disciplinario. O, por ejemplo, en el ámbito de la responsabilidad administrativa funcional, podemos identificar el informe de control, El informe de control que es emitida por la Contraloría o los órganos de control institucional son los que encienden el motor del procedimiento sancionador. Por ese motivo es que es importante que se tome en consideración este aspecto de los informes institucionales, orgánicos o legales, dependiendo de la atribución que se les otorgue. Mi recomendación: cuando se inicia la tramitación de un procedimiento sancionador, casi todos se concentran en la resolución de inicio. Muy pocos miran con detalle cuál es lo que ha generado ese inicio del procedimiento, cuál ha sido ese empuje, y no advertimos, por ejemplo, si es una denuncia, esa denuncia tiene que ser de buena fe, no puede ser una denuncia maliciosa, y tenemos que saber si esa denuncia está sujeta o no a esta ley, a la 29.542, o es una denuncia que se ampara bajo la ley, la 27.44. Por ejemplo, es importante esos elementos. En torno a los informes, mis queridos colegas, estos informes tienen su propia regulación administrativa de la propia entidad o en su defecto en sus leyes orgánicas, en sus normas especiales. Hay que verificar si éstas se han dado conforme a los procedimientos establecidos, si han respetado, por ejemplo, el debido proceso de control. En el caso del informe de control, miren ustedes, el caso del informe de control. El informe de control, un poco para poder explicar en detalle, he dicho que puede ser emitido por la Contraloría o, en su defecto, por el órgano de control institucional. Este informe de control debe cumplir determinadas reglas, Exigencias. Número 1, tiene que respetar el debido proceso de control. ¿Qué implica el debido proceso de control? Que en una auditoría tiene que comunicarse las desviaciones. ¿Qué más? Tiene que responder los descargos. Tiene que haber una correcta notificación.
Por ejemplo, mira, estos aspectos deben respetarse, deben cumplirse. Pero reitero, en la tramitación, y aquí todos por favor nos remitimos, en la tramitación de un procedimiento sancionador, justamente o solo nos concentramos en la resolución de inicio. Estos elementos son fundamentales. Y también puede ser por una disposición de una autoridad superior, pero ¿cuál es lo que debemos verificar? Que tenga competencia. ¿Ya? Hay que verificar si esa disposición del superior está dentro del marco de la competencia. Hasta aquí son aspectos importantes previos a la tramitación de un procedimiento sancionado.